bienvenidas a esta presentación denominada Conflicto entre las restricciones normativas y la adaptabilidad contextual de la mediación. Qué nombre largo. Cuando la terminé, me di cuenta que debía haberla llamado simplemente de barreras y puentes, y ahora veremos por qué. Lo primero que quiero hacer es brindar mi felicitación a los organizadores de este evento por su tarea anterior a este evento, la que vienen desarrollando en este y otros contextos. Y en segundo lugar, agradecerles especialmente que me hayan convocado y también agradecerles a ustedes que hoy estén aquí viendo. Quiero contarles desde los dos contextos en los que voy a hablar, que son los dos contextos que yo trabajo en la ciudad de Buenos Aires, tanto en la mediación prejudicial y en la mediación escolar. Estos son mis dos contextos en la ciudad de Buenos Aires de la República Argentina. Vamos primero por el prejudicial o previo al juicio, mediación previo al juicio, y entonces aquí quiero destacar algunas características. Una de ellas es que es un sistema de mediación, a mi criterio, hipernormado, muy normado, pensado como acceso a la justicia, o sea, sus orígenes era descongestionar los tribunales como sentido legislativo, por decirlo de alguna manera, ha quedado regulada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la consecuencia también en relación a esto es que el Ministerio de Justicia analiza también desde lo judicial y desde lo jurídico todo lo que ocurre en su propio ministerio, o en general tiene esa tendencia, y mira la conducta y las acciones de los mediadores y el desarrollo de la mediación desde un lugar administrativista, a mi criterio, por supuesto. Otra característica es que las mediaciones tienen prejudiciales, previas al juicio, tienen una participación mayoritaria de actores jurídicos. ¿Qué quiero decir? Si bien las partes, por supuesto, son los principales actores y actrices, digamos, de estos procesos, también es cierto que son conducidos por mediadores y mediadoras, abogados, abogadas, y están también parte, y tienen un lugar muy importante y preponderante, los abogados de partes y abogadas de partes. En el contexto escolar, en cambio, la mediación ha sido legitimada normativamente. Esto ha sido por la Ley 3055 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proyecto del diputado Sergio Brevalla, también mediador, en el que hemos participado desde el equipo de mediadores escolares para su diseño. Y luego el decreto 586 de 2011. Si bien esto ocurre entre el 2009 y el 2011, el programa de mediación escolar ya estaba funcionando desde el año 96-97. El segundo punto es que ha sido pensada para la armonización de la convivencia. Y siguiente es que es regulada por el Ministerio de Educación, y lo voy a decir de este modo, respetuosamente. En realidad el Ministerio de Educación brinda el espacio y las posibilidades, pero si podemos pensar quiénes nos regulamos, somos el equipo de mediadores escolares, por supuesto en el marco de una normativa flexible y legitimada, como dije originalmente, que legitima nuestro trabajo. Finalmente, también vamos a decir que la participación mayoritaria es de actores del sistema educativo, mediadores y mediadoras en un equipo interdisciplinario, que formamos parte del sistema educativo también, ¿sí? Somos docentes, y directivos, docentes, auxiliares no docentes, estudiantes y familias, es decir, las partes, lo que pueden ser potencialmente partes de un proceso de mediación y de abordaje de conflictos. Frente a estas dos características de estos dos sistemas, el año pasado llegó la pandemia y el confinamiento, ¿no? Entonces, por un lado, la pandemia, con todas sus consecuencias que todos hemos vivido, y el quedarte en casa, ¿no?, para salvarnos la vida. Ese fue el primer contexto del que quisiera poder hablar. ¿Por qué hablo de barreras y puentes? Porque cada uno de estos dos sistemas en los que trabajo como mediador eligió formas diferentes de enfrentar esta situación de la mediación y
la pandemia y el confinamiento. Yo diría que en el sistema jurídico, prejudicial, aparecieron básicamente las barreras, y en el sistema, podría decir que en el sistema educativo aparecieron más los puentes. Y cuando digo que aparecieron más las barreras, me estoy refiriendo obviamente a los mediadores y a las mediadoras. Al contrario, nosotros siempre estuvimos tratando de conseguir que la mediación funcionara constantemente y brindara nuestros servicios. Pero desde el punto de vista estructural que tiene el sistema de mediación en la ciudad de Buenos Aires, es decir, la justicia nacional, que es la que se lleva adelante en la ciudad de Buenos Aires, allí tuvimos grandes obstáculos y dificultades. Vamos a ver. En el caso de la mediación prejudicial, y para hacer una simplificación, es una simplificación, el primer obstáculo que encontramos es que hubo una feria judicial que duró muchísimos meses por razones pandémicas y de confinamiento, lo cual no podía entender en un sentido, un tiempo, pero posteriormente empezó a ser directamente una privación de justicia. Ahora, de cualquier manera, ¿cuál era el principal obstáculo para que la mediación prejudicial pudiera funcionar como corresponde? Estaba en este artículo 19 de un decreto, el decreto reglamentario de la ley. Lo leo porque me parece que es importante. El artículo 19 se refiere a las audiencias de mediación y habla del trámite de la mediación y dice que se desarrollará en días hábiles judiciales. Y dice, salvo acuerdo en contrario de las partes intervenientes y el mediador, el cual instrumentará por escrito. ¿Sí? Puede haber una excepción a esto, pero esto es en, digamos, una determinada normalidad. Y después dice también, es obligación del mediador celebrar las audiencias en sus oficinas, si por motivos fundados y excepcionales tuviera que convocar a las partes a un lugar distinto, debe hacer constar tal circunstancia en el acta respectiva, además de consignar los fundamentos que justifican la excepción. Sigue el artículo, pero esto es lo que me parece central. Entonces acá tenemos dos temas. Por un lado, lo bueno de este artículo es que permite que bajo ciertas circunstancias la mediación se haga en un lugar diferente de las oficinas del mediador. ¿Y cuál era ese lugar diferente en un contexto de pandemia, de confinamiento? El espacio virtual, si se quiere, el espacio de las plataformas virtuales. Bien, pero ¿cuál era el gran obstáculo de este artículo? Y único, insisto, único obstáculo que hizo que la mediación estuviera detenida es la palabra judiciales. La palabra judiciales en un artículo de un decreto reglamentario. Fíjense cuál podría ser la diferencia. Simplemente, dejamos todo lo mismo y dejamos días hábiles. ¿Cuál es el sentido de días hábiles judiciales? ¿Cuál es el sentido de la ley de días hábiles judiciales? Bien, que si por algún motivo la operatoria jurídica judicial se detenía por lo que fuere, sea por las distintas ferias judiciales, o sea, las vacaciones del Poder Judicial y de los abogados y abogadas, o por alguna circunstancia X, evitar que desde la mediación se convocara, de alguna manera se garantizaba que esos espacios quedaban cubiertos. Eso es un espacio de normalidad judicial, o sea, básicamente para vacaciones y descansos. Ahora bien, este no era una vacación, no estábamos en un proceso de vacación, estábamos en un proceso de pandemia, donde los conflictos aumentaban y continuaban. Entonces, lo único que hacía falta es que un decreto del Poder Ejecutivo, simple, sencillo, no un decreto extraordinario, corrigiera este asunto y sacara la palabra judiciales de este decreto. Esto es lo único que hacía falta. ¿Pero qué ocurrió? Lo que ocurrió es que tuvimos casi 5 meses de impedimento de acceso a la justicia. Perdón, de acceso a justicia. Para las personas que estaban en conflicto. Fíjense cómo taché la cantidad, lo tachado básicamente es lo que no hubo acceso a justicia, o que hubo con restricciones respecto de solo las mediaciones voluntarias. Pero todos sabemos que en un conflicto previo a un juicio, la parte requerida una mediación, futuros demandados van a tratar de no comparecer, no, de todas maneras no fue el 100% así, pero va a tratar de no comparecer. ¿Por qué? Porque de esa manera dilata el procedimiento y bueno, no toma un problema en este momento cuando lo puede tomar un poco más tarde. Es humanamente entendible, pero jurídicamente y judicialmente desde el punto de vista de la justicia
es inaceptable. Porque además es una limitación. ¿Para quién? Para el que requiere la mediación, el que quiere iniciar un juicio, porque se encuentra que hay un derecho que ha sido afectado, se ve trabado por su oponente, quien va a ser su oponente en un proceso judicial, en poder avanzar. Entonces, por eso estuvo trabado no solamente el acceso a justicia, sino el acceso a la justicia. Y voy a hacer una distinción entre acceso a justicia y acceso a la justicia, que es, a la justicia es acceso a los tribunales. En cambio, acceso a justicia es acceso a una solución justa, digamos, combinada, digamos, acordada entre las partes en un proceso de mediación. Ahora vamos al otro contexto, el de la mediación escolar. ¿Cuál es el encuadre de la mediación escolar? ¿Qué es lo que propone la mediación escolar? Dicen, bueno, la ley 3055 del año 2008 dice en su artículo 2, entiéndese por el sistema integral de mediación escolar al conjunto de principios, normas, órganos, prácticas y medios que promueven y aseguran el tratamiento de los conflictos entre los actores de la comunidad educativa de un modo pacífico y colaborativo. Digamos, esto es la promoción, esto es una normativa que legitima sin restringir y no explique, si bien hay también procesos en las escuelas de periodos de recesos, periodos vacacionales, etc., no tiene ninguna norma en la ciudad de Buenos Aires establece que en ese periodo no se llevarán a cabo los procedimientos, porque es obvio que no se llevarán a cabo. Hay cosas que cuando suma, resta, ¿no? Entonces, en este caso, se eligió no restar. Entonces, ¿cuáles fueron los efectos de la mediación escolar en la cuarentena educativa? Vimos que, digo, de la cuarentena educativa porque también tuvimos aislamiento, también hubo un periodo en donde no se iba a la escuela, cierto, esto también fue así, pero a diferencia que con relación al Poder Judicial o el sistema prejudicial, se generó una restricción y una barrera, lo que se hizo en la mediación escolar, en el sistema de mediación escolar, fue la inmediata utilización de la tecnología para varias cosas. Y voy a hacer, no es taxativo esto que voy a decir, porque existieron otras cosas. Pero primero es para brindar herramientas a las escuelas y las familias. O sea, los mediadores y las mediadoras nos pusimos a trabajar para tratar de ayudar a las escuelas y las familias, y obviamente a sus estudiantes y a todos los actores de la comunidad educativa, en esta situación contextual específica. Para eso se generaron, por un lado, recursos pedagógicos para el acompañamiento emocional de toda la comunidad educativa, porque todos, al entrar en cuarentena, entramos en una compleja situación emocional. Y entonces se trabajó con herramientas y recursos para el reconocimiento y manejo de emociones y acuerdos de convivencia en casa y en plataformas. ¿Sí? O sea, el aula se llegó a una plataforma y además había una convivencia intensiva en casa. Entonces, trabajamos sobre esos dos ejes. Y por otro lado, también se llevaron adelante espacios de diálogos por plataformas para el acompañamiento de adultos en diálogos organizativos del nuevo contexto. O sea, había que cambiar el contexto y había que trabajar sobre eso, y eso había que ponerlo en diálogo para construir, aunque no hubiera inicialmente conflictos, para construir soluciones que fueran satisfactorias para todos y que se cumplieran con los objetivos de la escuela. También espacios de diálogo para el abordaje pacífico y cooperativo de conflictos, con todas las herramientas que contamos. La herramienta de la mediación, la herramienta de la facilitación de diálogos, círculos restaurativos, en fin, todo aquello que ayude o ayudara en la disposición que nosotros tenemos. Y por otra parte, también espacios de diálogo para estudiantes y docentes, tuvieron a cargo, para en la continuidad de los programas de alumnos mediadores, con los que trabaja parte del equipo, generar reconocimiento, acompañamiento y manejo de emociones y los tratamientos de los conflictos que pudieran surgir. Y hay mucho más. También articulamos con otros equipos y pudimos buscar maneras de interactuar rápidamente a partir de la situación de la cuarentena educativa. Entonces, ¿cómo quiero concluirles? Primero, si consideramos la mediación como una cuestión solamente jurídica, judicial,
descarga tribunales como un paso antes de iniciar el juicio, obviamente para intentar encontrar una solución, pero desde ese lugar y con ese acotamiento, entonces vamos a encontrarnos con estas dificultades que tienen dos sistemas que no son necesariamente compatibles porque son distintos. Entonces, yo propongo considerar la mediación como el espacio de acceso a soluciones justas a los conflictos. Y estos son los dos contextos, ¿sí? Por eso, acceso a justicia. En los dos contextos también. Y también, como lo tomo de lo educativo, como un espacio de armonización de la convivencia para las personas e instituciones. Porque nosotros podemos trabajar con familias en la mediación prejudicial, podemos trabajar con dos empresas, podemos trabajar con dos personas que tienen una diferencia por algún motivo, y lo que hay que hacer allí es armonizar esa convivencia, que puede ser más cercana o más lejana, pero en todo caso son interdependientes, son personas en situaciones de interdependencia. Y por eso la convivencia aparece allí también. Después, en respecto a las normativas, desarrollar normativas que no aten las manos de las y los mediadores y mediadoras, ni cercenen las posibilidades que los procesos de mediación brindan a las partes. Y esto lo digo no solamente por la pandemia, porque hay muchos contextos jurídicos o de mediación prejudicial o judicial, etcétera, que constriñen la labor de los mediadores, porque los someten a procedimientos, a lógicas que tienen que ver más con la justicia, con el sistema jurídico, con el sistema de justicia, con el sistema de mediación, que tiene otras lógicas, ¿sí? Que tiene otra filosofía, que tiene otros tiempos también y otras posibilidades. Y con respecto a esto, los aspectos procesales deben mirarse desde la esencia de la mediación como práctica social y no desde los criterios jurídicos judiciales. O sea, con esto refuerzo lo que había dicho antes, porque son dos maneras distintas de mirar la mediación. Y yo entiendo y legitimo que la mediación, cuando está vinculada con procesos judiciales, tenga como cierta estructura, tenga requisitos, etc. Pero solo aquellos imprescindibles y necesarios. Y reitero, solo aquellos imprescindibles y necesarios. No todos, no corsets, no, no encapsulamientos, ¿sí? Sino libertad. Y lo otro que quisiera concluir es que la mediación, a mi criterio, y muchos mediadores y mediadoras, debe ser regulada desde los y las mediadoras y con una perspectiva mediadora. Y esto no quiere decir cualquier cosa, porque en los distintos contextos requerirá distintas características. Y entonces, de alguna manera, la idea es que la mediación sea considerada y valorada no como un accesorio, ¿sí?, de un poder judicial o de una situación vinculada con lo judicial, sino como en su esencia, con las capacidades y las potencialidades que tiene para poner a disposición de las partes en el abordaje pacífico de sus conflictos y un abordaje colaborativo. Finalmente, creo que el desafío es mejorar los puentes. Fíjense que cuando elegí el puente, en la primera imagen que mostré el puente, es un puente que tiene firmeza, pero también tiene cierta precariedad y cierta fragilidad. Y no nos engañemos, estamos ahí, estamos en un espacio de cierta fragilidad en nuestra profesión, aún que llevamos muchísimos años en ella. Y esto tiene que ver con la posibilidad de seguir construyendo, sosteniendo estos espacios entre todos y entre todas. Y entonces me gustaría que pudiéramos pasar de este puente que está firme, ¿sí?, que está bien, que está firme, pero tiene ciertas precariedades, a este otro, ¿no? A este otro donde es robusto, se denota que tiene tiempo, ¿sí?, que lleva tiempo afincado y que es recorrido por muchas personas. Y esto implicaría que muchas personas concurran a la mediación como primer paso para el abordaje de un conflicto. Después de una negociación, por supuesto, puede ser, pero como primer paso donde las partes deciden, bueno, queremos resolver esto. Y esta es mi apuesta. Entonces, este conflicto entre lo normativo estricto y la adaptabilidad contextual, me gustaría que pudiera llevarnos a mejorar los puentes y nuestra tarea. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado hasta acá y espero que todos podamos seguir disfrutando de este importante espacio creado. Gracias.